Muchas gracias, Shannon. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy para hablar sobre el Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho. Y esperamos tener un excelente reunión. Como dije, soy Julia, soy la especialista de investigación y aquí en Spark, este centro para prevenir el acecho. Empecé a trabajar en este ámbito hace unos 20 años, cuando trabajaba en la universidad, en los veranos de la universidad, y ahora estoy aquí en Spark para brindar capacitaciones, haciendo asistencias técnicas uno a uno, creando recursos, trabajando con distintos socios. Y me encanta mi trabajo, la verdad. Así que aquí en Spark estamos financiados por la Oficina de Violencia contra las Mujeres, el Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia. Así que muchas gracias a la OWB por su financiación para brindar estas capacitaciones a todos los especialistas en el país. Y quisiera hacer la aclaración de que todo lo que voy a mostrarles hoy, compartiremos hoy, no forman parte necesariamente de los puntos de vista de la OWB. Ese era el disclaimer de hoy. Hoy, cuando hablemos sobre el Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho, recordemos que la mayor parte de lo que voy a mencionar hoy se encuentra disponible en nuestro sitio web. De hecho, vamos a ver la página web de nuestro Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho. Pero para que todos sepan, nuestro sitio web es el que figura en pantalla, www.stalkingawareness.org, y también hay muchísimos otros recursos allí, así que si deciden que desean aprender más sobre el tema, tenemos muchas capacitaciones y seminarios web grabados. Tenemos guías para responder al acecho, para los intercesores de las víctimas, para los fiscales, para los jueces, para los abogados. Tenemos muchísimos recursos en nuestro sitio web, así que no olviden consultarlo si no lo han hecho aún. Y una muy buena forma de aprender sobre nuevos recursos o saber si hay nuevos recursos y capacitaciones y seminarios en vivo que organizamos es inscribirse a nuestro boletín de noticias o newsletter. Y si todavía no siguen a Spark en las redes sociales, los invito a seguirnos en forma legal. Esto es una pista de lo que hablaremos luego, para que nos sigan en forma legal y que estén al tanto de todas las novedades. El acecho es algo que tomamos muy en serio y vamos a hablar más de esto en el día de hoy. Así que pueden buscarnos también en esas redes sociales y unirse a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante la concientización sobre el acecho? ¿Por qué tenemos un mes nacional de concientización sobre el acecho en enero? Bueno, diríamos que la concientización sobre el acecho ayuda tanto a los sistemas de apoyo formal y a los informales, de apoyo a a las sobrevivientes y a las víctimas. Nuestros esfuerzos en esta concientización sobre el acecho consisten en mejorar la habilidad de poder identificar estos comportamientos de acecho y pensar en lo que están haciendo, cómo mejorar la respuesta ante estos hechos para disipar mitos acerca del acecho, reconocer los peligros y los riesgos asociados, potenciales riesgos asociados a, al acecho, para ayudar a las víctimas a buscar ayuda y recursos y a proponer estos recursos apropiados y validar las experiencias y el trauma de los sobrevivientes, y afectar también este cambio cultural y el discurso público. Así que este relato público. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Spark. Si ya han participado de seminarios web o capacitaciones, seguramente nos han escuchado hablar sobre cómo el acecho es un delito, es peligroso, es traumático y que sucede en se parece mucho a otros delitos, y que la respuesta al acecho, la conversación sobre el acecho y el trato que se les da a las víctimas no está siempre en el mismo nivel.
uno de los motivos por el que existe Spark y que la OW nos financia es justamente porque tratamos de cambiar esto. Uno de los motivos por los que trabajamos muy duro para este Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho es porque, como dice la imagen que ven en pantalla, la investigación sugiere que las víctimas confían en las nociones de lo que un delito real o legítimo parece ser, como se ve, y estas percepciones pueden impactar su decisión de informar acerca de los delitos. En muchos casos no se reconoce al acecho como algo traumático, como un delito que tiene un efecto en las víctimas y, como dijimos, esto puede tener un impacto también en la decisión de informar sobre estos hechos o no. La mayoría de las víctimas no informa sobre el acecho y tampoco busca ayuda, busca servicios. A veces pueden recurrir, buscar ayuda por otras cosas, pero no por el acecho, no informan el acecho o no buscan ayuda por esta situación. En un estudio realizado donde se le pregunta a las víctimas en particular por qué no informan a la policía acerca de estos hechos, hay muchísimos motivos, más de los que aparecen en pantalla, si bien hay muchos que vemos en pantalla y seguramente a ustedes se les ocurrirían muchas más razones de su trabajo o de las cosas que saben o que han vivido, tal vez como posibles víctimas. Y la concientización no va a cambiar muchos de los motivos por los que no se informan, pero hay algunos que creo que estos esfuerzos de concientización van a ayudar a que haya cambios, que haya, se marque una diferencia. En pantalla vemos una lista y pueden escribir en el chat para contarme cuáles les parece que estos esfuerzos de concientización pueden tener un impacto. Por ejemplo, en pantalla vemos donde las personas piensan que es un incidente menor y no se le da importancia, que es una cuestión privada o personal, o por otro motivo que no lo saben, cuando piensan que la policía no los ayudaría, donde no tienen en claro que un delito ocurrió, donde quieren proteger al autor o al acechador porque era una expareja, porque tienen miedo de una represalia por parte del actor, también por contactos o comportamientos que ya se han detenido, por la seguridad de los niños, por que quien lo informa se siente avergonzado, entre otras. Bien, creo que esos esfuerzos de concientización podrían ayudar con todas las cosas que están mencionando, pero aquí tenemos algunos ejemplos que creo que pueden tener el mayor impacto. Si las víctimas piensan que no era importante, que era un asunto personal, como decíamos, que se sienten eh, avergonzados por algo que sucedió. Estos esfuerzos de concientización pueden ayudar a los sobrevivientes o incluso las familias, los amigos, pueden ayudarlos a hacerles entender de la importancia de informar sobre esto. Estos esfuerzos de concientización pueden ayudar a esas personas a responder en forma más apropiada a quienes brindan los servicios y a tomar en serio a las personas que hablan sobre el acecho, porque sabemos que las víctimas de acecho a menudo no utilizan la palabra acecho, no suelen describir lo que les está pasando como acecho. Y si le preguntamos a una víctima de acecho si se los está acechando, en general suelen responder que no. Pero cuando empezamos a hacer preguntas y empezamos a hablar sobre ciertos comportamientos que tienen que ver con este patrón de comportamiento de un acechador, desde el exterior identificamos enseguida que sí se trata de acecho. Entonces, crear conciencia acerca de qué es el acecho y del hecho de que es un delito que es traumático y es peligroso puede ayudar a las víctimas y a las personas que están a su alrededor a identificar mejor que está ocurriendo un acecho y ayudar a las víctimas a obtener ayuda y servicios apropiados. Entonces, además de no informarlo a la policía, en general vemos también que un número pequeño de víctimas de acecho buscan servicios a las víctimas, solamente el 16%, y un cuarto de estos
no reciben ninguna ayuda. Y eso es triste y preocupante y es una de las cosas que también estamos queriendo cambiar y estamos haciendo muchos esfuerzos, como este mes de concientización, que pueden ayudar a más víctimas o más familiares de víctimas de acecho a buscar un apoyo y servicios profesionales que los pueden ayudar y también para que las víctimas de acecho reciban servicios y ayuda cuando los informa, en vez de que se les diga que no, o que no se trata de un delito, o que no se valide lo que les está pasando, entre otras cosas. Una de las cosas más importantes sobre la concientización sobre el acecho es hablar acerca de cómo es un acechador, qué espera cuando hablamos de un acechador, qué es lo que la gente imagina, cuál es el estereotipo. Y si tenemos un estereotipo claro, una imagen clara en su mente, compártanla por favor en el chat, me gustaría saberlo. Lo que solemos escuchar más a menudo, bueno, perdón, antes de decir lo que solemos escuchar, quiero ver cuáles son las opiniones que tienen en el chat. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Exacto, excelente respuesta. Sí, totalmente, puede ser cualquiera, realmente. Hemos visto que algunos ya saben, por sus respuestas veo que saben algo sobre el acecho, pero lo que solemos escuchar más a menudo de las personas que no saben mucho sobre el acecho es, como algunos están diciendo en el chat, es que es alguien sospechoso, alguien que nos sigue, no sé, con un sobre todo desde una camioneta, alguien que se esconde en los arbustos, ¿no es cierto? Entonces, las personas suelen tener esta imagen del acecho y del acechador en su mente, alguien, como decíamos, que nos sigue con una actitud sospechosa por la calle, con un sobre todo, pero en realidad la mayor parte del tiempo sabemos que los acechadores y las víctimas suelen conocerse, entonces no es un extraño que nos sigue por la calle, si bien eso puede suceder, no suele ser la norma. Y es mucho más probable que la víctima se vea acechada por un amigo, un conocido, por un colega o un compañero de clase, un vecino, una pareja íntima actual o pasada. Entonces, la mayoría de los acechadores y de las víctimas suelen conocerse. Se ha realizado la investigación que las víctimas que conocían a los acechadores eran más probables de decir que tenían temor, pero menos probables de informar a la policía. Así que las personas que conocían a los acechadores eran los más probables de sentir miedo, pero los menos probables de informar sobre estos eventos. Así que esperamos que al crear más conciencia sobre este tema, las víctimas se sientan cómodas solicitando distintos servicios o presentándose ante la policía o el sistema judicial si desean hacer eso. También hemos visto investigación que ha demostrado que agentes de policía no especializados y legos comparten esta percepción errónea que los desconocidos presentan una mayor amenaza al momento de acechar a las víctimas y poner en riesgo su seguridad personal que personas que conocen a las víctimas. Pero no es cierto. Vemos que sí, el acechador y la víctima se conocen más, el acechador es más amenazante. Sin embargo, los agentes de policía no especializados y los legos suelen pensar esto. Suelen pensar que los desconocidos son los que más amenazan a las personas o los que más presentan un peligro, pero no es así. Son las personas que conocen a las víctimas. Muchas víctimas del acecho no le cuentan
de estos eventos a la policía, pero sí le cuentan a sus amigos, a su familia, a alguien en quien confían. Y por eso es que es tan importante crear concientización sobre estos temas. Tenemos que ir más allá de los profesionales, porque las víctimas suelen hablar con alguien en quien confían que pues no tiene capacitación en servicios de víctimas. Esperamos que ustedes se estén uniendo a nuestros esfuerzos para este mes de la concientización y esperamos que puedan ayudar a sus familias, a sus amigos, para que puedan responder, mejor dicho, a la víctima del acecho. Pero la mayoría de nosotros, si no hemos recibido capacitación sobre el acecho, tenemos esta idea que realmente no es congruente con la realidad. Una de las maneras en que vemos eso en la realidad es que las personas utilizan la palabra acecho de manera muy casual. Quizá han visto antes mensajes como el que tenemos en pantalla, quizá han escuchado la palabra acecho de manera casual, a veces al hablar de redes sociales, de Instagram, de Facebook, y los acosadores sí utilizan estas plataformas para acechar a sus víctimas. Pero cuando alguien está hablando de acechar a alguien en Facebook realmente no es el acecho que estamos hablando de en este momento, sino que están hablando de mirar las fotos de sus amigos o de buscar en redes a quizá alguien con quien puedan salir y ver su perfil. La próxima vez que escuchen a alguien hablar del acecho de manera casual en conversación o en redes sociales, a mí, pues me gustaría retarles a ustedes que se detengan un momento y se pregunten si realmente es una situación de acoso, de acecho, o si tan solo se está utilizando este término de manera casual, ya que eso minimiza la realidad traumática y peligrosa del acecho. En vez de utilizar la palabra acecho en pantalla, tenemos algunas opciones que podrán utilizar. Si alguien está hablando de contacto o de comunicación, en vez de decir, perdón, yo sé que ya lo he estado acechando, pero necesito que me responda la pregunta. Bueno, puede decir, bueno, sé que lo he estado molestando, he estado preguntando una y otra vez. Hay muchas cosas que se pueden decir. En vez de utilizar la palabra acechar al momento de hablar de encontrarse con alguien, puede decir que se ha topado con alguien que está tratando de encontrarse con esa persona. Y cuando hablamos de obsesión, por ejemplo, realmente que no me canso de ver las fotos o las publicaciones, estoy obsesionada con cierta cosa, no puedo dejar de pensar en algo. Y también en el momento de la investigación, que a veces se llama acecho en redes sociales, pueden utilizar palabras como leer sobre algo, investigar, buscar información, buscar a alguien en LinkedIn, Snapchat, en redes. Y yo sé que hay otras palabras que también pueden utilizar. Consideren cómo es que utilizar la palabra acecho casualmente en la conversación puede tener un impacto, particularmente si alguien ha sido víctima de este tipo de acoso. Si escuchan a otras personas utilizar esta palabra en conversación de manera casual, pues eso tiene un impacto sobre esa persona. Incluso si la víctima no está a su alrededor y no escucha eso, aún está contribuyendo a esta percepción en la sociedad que el acecho es algo común y corriente, que no es ninguna conducta penal, que no es peligroso, que podemos pues utilizar esa palabra casualmente cuando tan solo estamos mirando las fotos de un amigo o de una amiga en redes sociales. En Spark también vemos que la idea del acecho se está utilizando en otros aspectos
de la sociedad que no se considera algo peligroso y lo vemos frecuentemente en películas, en series de la televisión. Quizá reconozcan alguno de los personajes en esta lámina en pantalla. Quizá ya han visto estas películas, estas series de televisión, pero normalmente en la televisión no vemos el impacto real del acecho. La conducta del acecho se suele categorizar como algo romántico, divertido, heroico, quizá misterioso. No sé si han considerado esto o si les gusta la serie de Twilight. En la vida real, si ustedes se despertaran y de repente un vampiro o un ser humano los está viendo dormir desde una esquina de la recámara, ¿eso sería romántico? Yo diría que no, que sería algo terrible. Incluso si mi esposo, a quien amo, hiciera eso, yo estaría un poco, pues, me parecería extraño, estaría un poco sintiéndome como rara, ¿por qué está haciendo eso? Pero en las películas es algo romántico. Vemos muchas comedias románticas donde a pesar de que la víctima rechaza a la persona que le dice que se vaya, que deje de hacer eso, la otra persona sigue a la víctima. Y siempre vemos eso en las películas para que el chico termine con la chica. Y quiero dejar en claro que las películas en sí no son un problema. Si les gustan esas películas, no tienen que dejar de verlas, pueden seguir viéndolas y disfrutando de estas películas. Pero el problema aquí es que las películas que tienen casos de acecho, como películas románticas, divertidas, heroicas, misteriosas, son las únicas como demostraciones que tenemos del acecho y esto impacta la manera en la cual consideramos de manera peligrosa o no el comportamiento del acecho. A veces pensamos que es algo chistoso. Tenemos una grabación, creo que es de un webinario de 90 minutos donde hablamos sobre este tema específico. También tenemos una grabación más corta con muchos ejemplos sobre cómo es que el acecho se presenta en películas y en distintas representaciones. Si desean aprender más sobre este aspecto específico del acecho, tendremos más materiales para ustedes. En vez de pues pensar en el acecho como algo romántico, divertido, heroico, chistoso, misterioso. Como ya he dicho unas 100 veces, el acecho es algo criminal, dramático y peligroso. Así que gracias a todos los presentes por estar aquí para pensar en la realidad del acecho en este mes de concientización de enero y más allá. En enero queremos que ustedes realmente utilicen la plataforma y utilicen el mes para crear conciencia sobre este tema, pero es algo que debemos hacer todo el tiempo. Así que espero que enero tan solo sea un punto de partida y se unan a nosotros en Spark con nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre este tema durante todo el año. Ahora me gustaría repasar algunos de los recursos que hemos preparado para ustedes. Estos recursos están disponibles en nuestra página web para crear conciencia sobre el acecho en enero. El lema del mes es identifíquelo, nómbrelo, deténgalo. Tenemos que poder identificarlo para llamarlo por lo que es y detenerlo. También tenemos estas 4 categorías. Estos son esfuerzos para crear conciencia, aprender, enseñar, compartir, reflexionar. Y todos los recursos para el mes de enero están disponibles en inglés y en español.
Los materiales no siempre están disponibles en español, algunos sí, pero también tenemos la bitácora de documentación y la guía de víctimas que está disponible en 8 idiomas adicionales. Los materiales para el mes de enero también están disponibles en inglés y en español. Muy bien, veo que Emma está colgando algunos enlaces en el chat. Este es el material que he mencionado. También está incluyendo los enlaces que los llevan a los materiales disponibles en nuestra página web. Si desean, pueden abrir eso en su celular o en una segunda pantalla. Ahora voy a explicar un poco más sobre los materiales disponibles en nuestra página web para aprender, enseñar, compartir y reflexionar. Estamos pidiendo que primero aprendan más sobre el acecho. Es peligroso, es prevalente, se suele malentender. Una de las maneras que sugerimos que aprendan más sobre el acecho es asistiendo a los webinarios que tendremos en enero. Tendremos una mesa redonda en la cual podrán escuchar directamente de sobrevivientes sobre sus experiencias. También tenemos 1 millón de webinarios pregrabados, así que ustedes podrán investigar ciertos temas en más profundidad y tenemos una variedad de recursos. Como mencioné, tenemos guías, listas de verificación, documentos, distintos manuales para las organizaciones. Tenemos un mapa en el cual pueden buscar más información sobre las leyes relacionadas con el acecho en sus jurisdicciones. El acecho no suele limitarse a las fronteras de los estados y también pueden solicitar una capacitación específica en el 2025. A medida que están aprendiendo durante el mes de enero, queremos que piensen en sus agencias, organizaciones, comunidades, en sus equipos. ¿Con quién pueden aprender más? ¿A quién desean invitar a este viaje de aprender más sobre el acecho? Y en enero pueden destinar más tiempo para aprender sobre este tema del acecho. Ahora pasamos al segundo punto, enseñarle a los demás. Muchas de estas categorías de aprendizaje también se pueden utilizar para enseñarles a otras personas. Pueden enseñarles a otras personas dentro de su organización, como parte de sus organizaciones asociadas o en su comunidad. Tenemos una carta al editor que pueden personalizar y compartir con los demás. Quizá lo pueden publicar en un periódico local o compartirlo en su blog o como parte del comunicado de su organización. También tenemos talleres de concientización pública. Tenemos un taller general, otro para campuses universitarios. Tenemos también un currículo entero que hemos desarrollado. Tenemos láminas, tenemos la guía para facilitadores, tenemos una variedad de materiales y actividades. Queremos que esto sea extremadamente fácil para ustedes, así que ya hemos preparado el currículo entero. También tenemos un recurso que tiene muchísimas ideas para esta campaña de concientización e incluimos el acecho en otras campañas, como estamos haciendo esta en particular es sobre el acecho, pero hay otras en las que incluimos material. Entonces, si no planificaron nunca una campaña de concientización, esto será una buena forma de comenzar. Y si han ya planificado otra antes, espero que encuentren allí ideas útiles para organizar en forma exitosa estas campañas de concientización. También, bueno, antes hablé sobre el acecho en las películas, que se lo muestra como algo divertido, heroico, romántico, y tenemos una presentación en un taller sobre esta presentación en los medios de lo que es el acecho. Mencioné un video y también un seminario web grabado, pero también tenemos algunas diapositivas que pueden utilizar si desean enseñarles a otros sobre este tema o incluso hacer
un- una capacitación escuchando a mi compañera Dana sobre cómo se muestra el acecho en las películas y en la televisión y luego hablar sobre esto, grabar las respuestas y luego hablar sobre esto. Tenemos pósters, tenemos folletos que pueden pedir como material impreso y se los vamos a enviar en forma gratuita. Se los vamos a enviar por correo a sus oficinas o para distribuir en el campus o en la biblioteca. Ese tipo de acciones para enseñar sobre el acecho, de qué se trata, sobre todo hacer educación y prevención y concientización, estos programas destinados a los campus universitarios para integrar el acecho en los programas existentes. También este mes nacional de concientización sobre el acecho, concientizar a los estudiantes sobre este tipo de programas. Tenemos muchas ideas en este sentido. Y el último que vemos aquí para enseñar sobre el acecho es nuestro día del 18 de enero sobre la concientización sobre el acecho. Este enero vamos a hacerlo por segunda vez, así que si participaron el año pasado, muchísimas gracias por su participación. Si no lo hicieron, tienen una oportunidad única de participar y empezar a participar en forma anticipada, la segunda vez que lo hacemos solamente, así que tienen esta carta del editor, los comunicados de prensa, los folletos que pueden utilizar y personalizar o utilizar nuestras plantillas explicando este día de acción y voy a explicar más acerca de qué se trata este día de acción en unos instantes. Entonces, aprender, enseñar, compartir. Tenemos tantas ideas sobre cómo pueden compartir información acerca del acecho. Hacemos publicaciones diarias en las redes sociales que pueden utilizar, para que puedan utilizar durante el mes de enero. También tenemos disponible en el sitio web imágenes que pueden utilizar en sus redes sociales, en sus sitios web, como fondo de Zoom, como el que tengo aquí en este momento. Obviamente es diferente porque no es para Spark, pero tenemos cosas destinadas a distintos públicos, como dijimos, ya sea agencias de cumplimiento de la ley, campuses, también definiciones sobre el acecho, también contamos tenemos una plantilla, una proclamación. En enero es, como dijimos, el mes nacional de concientización sobre el acecho, es decir, que la Casa Blanca y el Congreso durante 21 años han proclamado a enero oficialmente como el mes nacional de concientización sobre el acecho en los Estados Unidos. Trabajamos junto al Congreso para brindar información y definiciones todos los años y también tenemos esta proclamación en la versión preliminar para ustedes. Entonces pueden pedirle a su estado, a su condado, a su ciudad que también declaren al mes del acecho o de concientización sobre el acecho en enero. También, como dije, tenemos póster, tenemos folletos que imprimimos y podemos enviarles en forma gratuita. Está el formulario de pedido en nuestro sitio web para que puedan compartir información de este modo. Tenemos videos de concientización, infografías, muchísimos recursos profesionales que pueden compartir y planificar sus propias actividades creativas. Así que nos interesa mucho escuchar cuáles son sus ideas para compartir información sobre el acecho en enero y por supuesto el resto del año. Así que vamos a ver un poquito más en detalle las publicaciones en las redes sociales y el día de acción 18 de enero. Aquí vemos una versión preliminar o una pantallazo general de las publicaciones sobre este día. Tienen la posibilidad de descargar para ver, descargar los gráficos y los tipos de letras de fuente. Pueden descargarlos y utilizarlos si desean publicar solamente una parte. No hacer 31 publicaciones, pueden elegir las que prefieran. También pueden descargar todas las publicaciones diarias, pueden descargarlas de un archivo en una sola oportunidad en vez de hacerlos uno por uno.
Las tenemos disponibles en inglés y en español. Y además de verlas en el sitio web, también pueden seguirnos en las redes sociales y, como decía, seguirnos en forma legal y repostear lo que publicamos porque vamos a hacer publicaciones todos los días del mes de enero. Y nuestra última categoría de aprender, compartir, enseñar es reflexionar. Aquí tenemos algunas ideas que esperemos que las hagan reflexionar sobre la respuesta al acecho y la respuesta en su comunidad de sus socios también. Pueden descargar esta información, pueden darles esta información a los defensores dentro de su comunidad. También tenemos compromisos sobre cosas que desean, planes de compromisos sobre lo que desean realizar, llevar a cabo. Básicamente, crear una mayor concientización y aprender más sobre el acecho. También tenemos una lista de cosas para hacer, con donde hay actividades que se sugieren, cosas que pueden hacer durante este mes de enero de concientización y pueden hacer su propia lista o pueden usar la nuestra como modelo o usar la nuestra directamente. La pueden poner en su oficina o la pueden incluir en una cartelera o pueden tenerlos en sus hogares como recordatorio de las cosas para hacer. También tenemos una lista de autoevaluación para las agencias de servicios a las víctimas, los campus y las agencias de cumplimiento de la ley para que evalúen por sí mismas su propia respuesta al acecho y cómo identifican el acecho y responden en caso de acecho y cómo ayudan a las víctimas y vean si hay cosas para mejorar. Y por último, tenemos una lista en Spotify de canciones que hemos encontrado durante los últimos años donde las letras son realmente asustan, ¿no es cierto? Donde se habla sobre en realidad s- hablan de acecho, suelen ser canciones populares, no siempre, pero son canciones en las que no nos damos cuenta de que la letra habla sobre comportamientos de acecho que pueden ser realmente peligrosas y que se suelen normalizar socialmente, que pensamos que son heroicas, románticas, divertidas y no que son dramáticas, criminales y peligrosas como sí lo son. Entonces, además de todo ese material, hemos creado en la página sobre el Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho en inglés y en español y tenemos, como dije, el Día de Acción. Y veo en el chat que alguien pregunta sobre alguna canción específica en esa lista de Spotify. No sé porque es una lista larga, pero lo voy a buscar porque siempre estamos buscando nuevas ideas. Así que por favor no duden en enviarnos por mail si tienen alguna idea para incluir canciones que no estén en la lista. Lo usamos muchísimo durante las capacitaciones como ruido de fondo, música de fondo y para introducir ideas sobre el acecho. Nos preguntan si podemos adaptar el material y adaptarlo a su propia agencia. Por supuesto que sí. Alguien que nos pregunta que dice que están basados en Canadá y les encantaría agregar contenido canadiense. Por supuesto que todo lo que está en nuestro sitio web está disponible en forma gratuita para que puedan utilizar y adaptar a su contexto. Sí les pedimos que conserven el logo de Spark o que hagan referencia a Spark de alguna forma si utilizan cosas que hemos creado, pero por supuesto pueden utilizarla y adaptada y si lo hacen nos encantaría que nos cuenten. Entonces, el día de acción sobre la concientización sobre las hechos es el 18 de enero. Voy a mostrarles un pequeño video para contarles de qué se trata. 18 de enero, Día de la Concientización sobre el Acecho. El 18 de enero de 2003, Peggy Kinkle fue asesinada brutalmente por su acechador. Su hermana, Debbie Riddle, empezó a hablar sobre el caso de Peggy y ayudó
a fundar o a crear este Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho. Peggy tenía una personalidad radiante y iluminaba toda una sala cuando estaba allí. Y a medida que continuaba su acecho, empezamos a ver cómo se apagaba poco a poco. En el aniversario de su asesinato, volvamos a traer esa chispa que tenía Peggy, por Peggy Kinkle y por todas las víctimas y sobrevivientes del acecho. 18 de enero, Día de Acción para la Concientización sobre el Acecho. Les pedimos que se vistan con algo que tenga brillos o llamativo para hacer referencia a esta chispa. El 18 de enero, como dijimos, es el día de acción sobre la concientización sobre el acecho. Les pedimos que publiquen una fotografía de ustedes o con algún colega o con alguna ropa con brillos, brillante. El 18 de enero es el aniversario de el asesinato de Peggy Hinkle y su hermana es uno de los fundadores. Apenas un año después de que su hermana fuera asesinada, empezó a trabajar con personas en el país y con los miembros del Congreso para que enero sea el mes de concientización sobre el acecho, porque fue el mes en el que ella fue asesinada. Y a medida que empieza a trabajar con Spark y con otros para empezar a hablar sobre el acecho, decía que Peggy tenía una personalidad que brillaba y que a medida que avanzaba el acecho empezamos a ver cómo se apagaba de a poco. Por eso buscamos traer esta chispa de nuevo para conmemorar a Peggy y a todas las víctimas del acecho. Entonces, en diciembre, en las 2 primeras semanas de enero, si ven un árbol hermoso, brillante, con muchas luces. Es un buen momento del año. Saquen una fotografía, sáquense una fotografía delante de ese árbol y lo pueden publicar el 18 de enero. O si hacen algo con muchas luces, con mucha chispa para Año Nuevo, pueden sacar una foto que pueden publicar ese día, el 18 de enero. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos y aquí tenemos algunos ejemplos del año pasado. En enero del año pasado hicimos algunos eventos en el DC y aquí tenemos algunas fotografías del evento de Spark. Pueden ver arriba a la derecha, es una organización que el personal se sacó una fotografía y con este fondo con luces brillante y también la fiscalía se sacó una fotografía y luego pusieron el logo arriba. Así que hay muchísimas formas de participar, de unirse a esta iniciativa y les pedimos que compartan esta información y esta idea sobre este día de acción para que cada vez más personas participen. Tuvimos una excelente respuesta el año pasado como primera vez y como saben, estas cosas suelen llevar tiempo. Así que nos encantaría contar con su apoyo para que este día de acción se divulgue para volver a traer esta chispa, como dijimos, en nombre de Peggy y todas las víctimas, y nos gustaría muchísimo contar con su ayuda para que crezca y sea todavía más grande que el año pasado. Además de publicar las fotografías, también, como mencioné, en las acciones que vimos, aprender, enseñar, reflexionar y compartir, tenemos estos comunicados de prensa, esta declaración de compromisos, tenemos la proclamación, son todas acciones adicionales, otros recursos con los que contamos para que puedan utilizar y que se pueden utilizar para promover el Día de Acción el 18 de enero, como dijimos. Algunos ejemplos sobre años anteriores, sobre el Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho y luego pasaremos a las preguntas. Aquí tenemos algunos artículos del año pasado. El gobernador del estado de Nueva York declaró el
el mes de enero como mes de concientización sobre el acecho en el estado, en todo el estado de Nueva York, y también declaró el 18 de enero como el Día de Acción sobre la concientización sobre el acecho. Es decir, que a nivel del estado, del condado y de la ciudad, esto está establecido. También en Colorado se estableció el mes de enero como mes de concientización sobre el acecho. Es decir, que independientemente del tamaño de la jurisdicción, toda participación cuenta, así que nos gustaría que cada vez más personas declararan el mes de enero como mes de concientización sobre el acecho. También vemos muchos eventos en las universidades y en las organizaciones y en las redes sociales donde se promueve todo esto. Y bueno, por supuesto las redes sociales ayudan muchísimo a difundir este contenido, pero si hay alguna conferencia, alguna capacitación o alguna actividad en el campus universitario, pueden poner una mesita y crear una pancarta. Son formas excelentes de hablar sobre el acecho, difundir esta información y vemos muchos eventos, como seguramente se imaginarán, estamos con muchísimas capacitaciones en el mes de enero. Es un mes muy ocupado para nosotros y nos encantaría, si desean, em, que hagamos alguna capacitación en enero. Si no la reservaron aún, puede ser que sea un poquito difícil conseguirla, perdón, en ese mes, pero la buena noticia es que el resto del año también pueden solicitarlas. También pueden organizar sus propias jornadas de capacitación. El año pasado, aquí en pantalla podemos ver que hubo una capacitación de la que participamos y otra de la que no. Organizaciones, capacitaciones que destinadas al personal de estas asociaciones y a sus socios, a sus organizaciones socias, a sus nuevos miembros, para hablar y capacitar sobre el acecho. También tenemos talleres sobre concientización pública y seguramente ustedes tienen su propia experiencia y sus propios conocimientos que también pueden compartir. Otro tipo de evento, que es una excelente idea y hemos visto anteriormente, son cosas como, por ejemplo, tener un club de eh, difusión de una película sobre, por ejemplo, la película Twilight y hablar sobre relaciones tóxicas, cómo deben ser las relaciones sanas, cuáles son los signos de alerta. Hay muchísimas actividades que podemos organizar en este sentido y también tenemos nuestro seminario web grabado sobre este tema que pueden consultar. Y también hay otras organizaciones que hablan sobre las agencias de noticias locales para tener algún tiempo en el aire sobre este tema, en televisión, en la radio. Tenemos un ejemplo de Texas, donde tenían un segmento en español sobre su trabajo como agencias de servicio a las víctimas y también sobre el acecho en enero como Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho. Creo que si se contacta a los canales de televisión, se les puede preguntar si están interesados de participar de este Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho en enero. También tenemos algunas ideas concretas sobre este Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho para enero, pero como dijimos, los otros 11 meses también son muy útiles y justamente la idea es continuar con esas actividades durante todo el año y también tenemos mucho material no relacionado solamente al Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho, es decir, que se pueden utilizar el resto del año. Hay talleres sobre concientización pública que pueden utilizar en este mes o el resto del año, destinadas al público en general y también al público en los campus universitarios y también para que cualquier persona pueda eh, consultar y les damos los videos, las diapositivas, todo para que puedan hacerlos. Ustedes mismos puedan organizar esta capacitación. También aquí vemos a la izquierda las primeras canciones de nuestra lista sobre el acecho. Me encanta hablar sobre esto con nuestros videos sobre el acecho. Tengo que organizar
esto más en profundidad, pero me encantaría organizar una noche de karaoke, por ejemplo, con estas canciones, pero alguien sugirió esta idea y me parece una forma muy divertida de crear concientización sobre el acecho. Tenemos esta lista, las personas pueden elegir sus canciones favoritas y también es que la gente se concientice sobre la importancia de hablar sobre el acecho, de entender qué es, cómo se pueden interseccionar la violencia sexual y el acecho, lo mismo con la violencia doméstica. Tenemos varios videos de concientización en este sentido y podemos divertirnos y aprender al mismo tiempo. Así que si planifican una actividad similar, me avisan y sobre todo si es en Minnesota, que es donde vivo. También tenemos una guía completa que mencioné sobre para los educadores para crear conciencia. Y estamos hablando de los campuses universitarios, pero otros también lo hacen sobre esta educación sobre la prevención del acecho. En nuestra guía tenemos actividades e ideas como la que vemos aquí sobre cómo se ve, cómo suena y cómo se siente el acecho. Y nos reunimos en grupos pequeños y hacemos una lluvia de ideas sobre esto. Tenemos muchas actividades, ideas de actividades para hacer en grupos pequeños y para reflexionar sobre qué es lo que conocen sobre el acecho, cómo debería responder un profesional en ese caso, qué pueden hacer otros profesionales y para crear básicamente conciencia sobre qué es el acecho. Los otros 11 meses del año también podemos pensar en cómo incorporar el acecho en otros días o meses de concientización. En Spark nos concentramos en el acecho, por supuesto, y siempre hablamos sobre la intersección del acecho con otros meses o días de concientización en el año. En octubre, para el mes de concientización sobre violencia doméstica, siempre posteamos sobre la intersección de la violencia doméstica y el acecho. En abril también hablamos sobre los efectos de el maltrato y el abuso y en las personas más jóvenes. También cómo puede afectar a las comunidades LGTBQ más. Entonces, si su organización desea participar en octubre, por ejemplo, sobre la violencia doméstica, podemos pensar en formas de incorporar el acecho en otras actividades de concientización en otros meses y días del año. En el año también se puede solicitar material impreso, los folletos, los pósters disponibles en inglés y en español. Y nuestro pequeño manual no lo imprimimos, sino que les damos el diseño para que ustedes puedan imprimirlo, para tenerlo en su oficina, para las víctimas y para crear conciencia en general. Y vemos algunas de las lenguas disponibles en pantalla, inglés y español, y también árabe, chino, coreano, tagalog, vietnamés, portugués, entre otros. Entonces, todos estos materiales están disponibles en nuestro sitio stalkingawareness.org. Nos pueden seguir en línea, seguirnos en las redes sociales, nos pueden contactar también y tenemos nuestra dirección de mail a la que nos pueden contactar. Aquí tenemos mis datos de contacto. Nuestro trabajo es hablar con ustedes justamente en Spark, por eso aquí estamos, nos pagan para hacer esto, así que no duden en contactarnos para que podamos crear este tipo de material y hacer que estemos disponibles para ustedes en el sitio web,
para ayudar a que sea más fácil para ustedes ayudarnos a nosotros a crear conciencia sobre el acecho y la distinta respuesta también que se da para que podamos brindar un mayor apoyo y para que los autores sean responsables de sus actos. Así que me voy a quedar aquí para ver si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto pueden incluirlas en el chat. Si hay alguna pregunta, veamos. Bien, veo una pregunta acerca de, alguien nos preguntaba sobre el contenido dirigido específicamente a los acechadores que contratan investigadores, empresas de investigación. Entonces, para el Mes Nacional de Concientización sobre el Acecho y en general en nuestro sitio web, no tenemos mucho material o no tenemos material dirigido a los acechadores, pero sí tenemos material para brindar apoyo a las víctimas y también para los profesionales que están tratando de responsabilizar a los actores, sobre todo cuando se trata de un acecho realizado a través de la tecnología. Y no brindamos en nuestro sitio web información sobre la facilitación de la tecnología para el acecho y no hablamos de alguna táctica tecnológica en particular, porque no queremos darles ideas a los acechadores sobre cómo acechar, no queremos enseñarles sobre cómo utilizar la tecnología que por ahí no conocen para acechar a sus víctimas, entonces no tenemos este material de concientización público en este sentido, pero para todos, si tienen algún proyecto sobre esta red de seguridad, es genial para tener material sobre el acecho. Es de la red de protección a las víctimas y también está Safety Net y todo lo que está allí es muy útil para todos los que experimentan este tipo de abuso tecnológico y vamos a hablar sobre la planificación de seguridad tecnológica, las distintas formas en las que las víctimas a menudo experimentan este abuso tecnológico y cómo las víctimas y quienes les brindan apoyo pueden brindar un mejor apoyo a las víctimas para mantenerlos seguros en la utilización de la tecnología. Así que si no lo han hecho, pueden buscar más información sobre el proyecto de Safety Net. Bueno, gracias a todos por los agradecimientos en el chat, que fue una buena presentación. Me encanta escuchar eso. Es bonito, particularmente en un webinario como el día de hoy, ya que solo veo las caras de nuestros intérpretes de lengua de señas y no veo a los demás. Así que gracias por estar presentes, por escribir en el chat. Alguien preguntó si se estaba grabando el webinario, si estará disponible. Sí, creo que se ha grabado. Espero que se haya grabado el webinario. Y si se grabó, lo vamos a publicar en la página web de Spark. Sí, bueno, estoy mirando aquí. Emma está diciendo que la grabación estará disponible para ustedes después. Gracias. Y a ver, un código QR para la lista de reproducción me parece muy buena idea. Emma, tendremos que hacer eso. Voy a hacer un apunte. Dana tiene muchas listas de reproducción, tiene muchas del Día de las Brujas, por si les gusta esa música. Adelante. Y Emma ha puesto el enlace de la lista en Spotify. Sí, podemos tener un código QR en el futuro. Hola, es Janine aquí. Yo
pensé que el webinario era de 90 minutos. ¿Quieren que lo concluya ahora? Bueno, lo podemos mantener abierto unos minuticos más para ver si entran más preguntas, pero sí, creo que solo necesitábamos 60 minutos. Muy bien, me pueden avisar. Muy bien, trivia sobre la concientización del acecho en Facebook. Me encanta eso. Voy a pensar en esto para el próximo año y si me permite, voy a anotar trivia para crear concientización sobre el acecho. Muy bien. Gracias por haber estado aquí. Y yo veo que tenemos un comentario en el chat que pues narra la experiencia que alguien tuvo con el acecho y lamento mucho escuchar sobre su situación. Lamentablemente escuchamos muchos casos como ese y quiero que quede claro que en Spark recibimos financiación para ayudar a otras organizaciones que brindan servicios. No trabajamos directamente con víctimas sobre sus casos, pero quiero compartir unos puntos aquí. Normalmente hablamos de cómo las amenazas con el acecho pueden ser directas o indirectas. Spark está realizando este trabajo para explicarle a los profesionales la importancia del contexto. El contexto es sumamente importante para entender la amenaza del acecho, así que trabajamos directamente con los proveedores para que puedan brindarle mejores servicios a las víctimas y rápidamente compartir los datos importantes sin compartir toda la historia. De esta manera pueden explicar el contexto de la situación y pueden explicar por qué es que algo les ha generado temor o ha presentado una amenaza para ellos. Esto es algo que vemos frecuentemente en Estados Unidos, ya que a veces no creen realmente que estas son amenazas. A veces hablamos de que le dicen a las víctimas que tienen que bloquear el número de telefónico, que tienen que mudarse o cambiar el número telefónico. Y la investigación nos ha demostrado que cuando un acechador ya no puede contactar o comunicarse con la víctima en la manera que han hecho antes, por ejemplo, si se bloquea un número telefónico o una cuenta en línea, a veces los acechadores pueden intensificar sus esfuerzos. Podían comunicarse con la víctima de cierta manera, ya no lo pueden hacer, así que cambian de estrategia porque quieren esa comunicación, quieren ese contacto con la víctima. Tenemos muchos recursos disponibles en nuestra página web para los profesionales. Explicamos estos temas con los que pues nos encontramos en casos de todo el país. Yo les recomiendo que mire esos recursos y que busque más información en nuestra página web. De nuevo, gracias a todos y todas por haber estado aquí presentes con nosotros, por haber compartido esta última hora con nosotros. No veo más preguntas en el chat, así que muchas gracias y Shannon, creo que ya nos podemos despedir.